El contexto de este devocional es Génesis 6, 8 al 22. Delante de Dios, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: «He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra». Génesis 6, 11 al 13. Debido a su corrupción y violencia, Dios decidió destruir todo ser viviente junto con la tierra. Podríamos pensar varios motivos por los que Dios decidió juzgar al mundo tan severamente. En primer lugar, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo les prometió un Salvador. Sin embargo, en vez de estar esperando su llegada, el hombre se apartó de Dios. En segundo lugar, después de aquel primer pecado, Dios proveyó un sacrificio para Adán y Eva y los vistió con pieles de animales inocentes para cubrir su desnudez. Este sacrificio simbolizaba el que su propio Hijo haría en la cruz del Calvario, cuando el justo muriese por nosotros, los injustos, para llevarnos nuevamente a Dios. Al presentar sus ofrendas, Caín y Abel representaron dos clases de personas: los que creen que tienen algo que ofrecer a Dios y los que saben que no tienen nada de valor y que necesitan un sacrificio sustitutivo, los perdidos y los salvados, los que creen que son justos y los de espíritu quebrantado, los que se consideran creyentes y los creyentes verdaderos, los que confían en sí mismos y los que colocan toda su confianza en Dios. En la antigüedad, el único representante del segundo grupo era Noé. En tercer lugar, los patriarcas habían vivido una vida tan larga que habían podido proclamar el mensaje de Dios a toda la humanidad. De hecho, Enoc fue un profeta que advirtió contra los malvados que buscaban apartar a la gente de Dios. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: «Miren, el Señor viene con sus miríadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él». Judas 1, 14 y 15. Cuando Dios se llevó a Enoc y éste desapareció, las personas debían haber entendido que lo que había profetizado era verdad y que Dios no estaba lejos, sino que era capaz de intervenir en los asuntos humanos y de cumplir sus advertencias. Sin embargo, nadie quiso volver de sus malos caminos. En cuarto lugar, en la antigüedad, todos conocieron la vida de Matusalén y el significado de su nombre. Por eso, cuando él murió, todos deberían haber sabido que el juicio era inminente. Pero nadie quiso arrepentirse ni buscó al Señor. En quinto lugar, el Espíritu Santo también trabajó en los corazones de las personas, intentando que volvieran al Señor. Como ya hemos visto, Dios dijo que su Espíritu no estaría siempre presionando al ser humano, sino que le daría un plazo de 120 años para que volviera a Él. Y el Señor dijo: «No va a estar mi Espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años». A pesar de esa influencia del Espíritu Santo, el hombre rechazó total y definitivamente a Dios. Corrupto significa podrido, descompuesto. Por ejemplo, una fruta en buen estado es atractiva y deliciosa. Sin embargo, cuando se pudre, se vuelve desagradable y ya no sirve para hacer comida. Lo único que podemos hacer con ella es tirarla a la basura. Lo mismo había ocurrido con la humanidad. Dios había creado al hombre para que fuese su amigo. Sin embargo, el hombre rechazó totalmente a Dios y al hacerlo se corrompió, se arruinó. Debido a su pecado, los hombres se volvieron enemigos de Dios. Dejaron de lado la manera en la que Dios había planeado que vivieran y en cambio comenzaron a actuar de acuerdo con su propia voluntad, haciendo lo malo.
El propósito de Dios al crear a los seres humanos fue que fuesen útiles. No obstante, todos se volvieron tan inútiles como una fruta podrida. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Romanos 3:12. Gracias a su fe, Noé era amigo de Dios y por eso tuvo un gran privilegio. Dios, el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, le comunicó lo que planeaba hacer. ¿Qué es lo único que se puede hacer con una fruta podrida? Solo tirarla a la basura. Los hombres se habían corrompido, y no solo eso, sino que habían llenado toda la tierra de violencia. Entonces, lo único que Dios podía hacer era destruirlos. Algunas personas se preguntan si esta decisión fue demasiado severa o si muestra que Dios es cruel o simplemente un monstruo. Sin embargo, debemos recordar que Dios es santo y no tolera el pecado. Cuando Dios creó al hombre, le dio la libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, entre la obediencia y la desobediencia. Pero el hombre decidió desobedecer. A partir de ese momento, todos los seres humanos quedamos separados de Dios por nuestro pecado y condenados a muerte. Debido a su pecado, todas las personas tienen una sentencia de muerte, y el método o el momento de la muerte están completamente en las manos de Dios. Algunos viven muchos años y mueren siendo muy ancianos, otros viven muy poco tiempo. Esto debería hacernos pensar que cada día que el Señor nos regala es una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Él y ser salvados del castigo que merecemos. Debido a la corrupción de la humanidad en los días de Noé, Dios tomó una decisión radical, la de destruir a la humanidad y a todos los seres creados a través de un diluvio. Debido a la corrupción de los hombres en este tiempo, un día Dios volverá a juzgar al mundo. Piénsalo. La mejor decisión que puedes tomar es volver a Él mientras todavía queda tiempo. Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Hechos 17, 30 y 31.